Buenas noches, estimadas estudiantes, estimadas alumnas. El día de hoy vamos a hacer una clase interesante sobre referente a la recolección de datos, de instrumentos, ¿no? Vamos a hacer un tema importante, así que hay que escuchar la clase. También la dinámica va a ser voy a, voy a explicar los PPT y de ahí le voy a dar un tiempo prudente para sus participaciones. Vamos a empezar a compartir en breve mientras van ingresando. Hay que usar mascarilla, no se olviden. Un saludo muy especial para todos. Protección sobre todo, este tipo de pandemia. Vamos a empezar. Vamos a compartir. Hola. Vamos a compartir. Ahí está. Como podemos observar acá, vamos a tratar de recoger información sobre las características de los estudiantes en el contexto social y cultural de la, eh, escuchen acá, utilizando diversas técnicas e instrumentos, ¿no?, de recolección cualitativos y cuantitativos. Habla de las cualidades, también habla de cantidades. Vamos a recoger información en el aspecto social y cultural y también educativo, ¿no? Es importante ese tema porque nosotros vamos a saber cómo están nuestros estudiantes, nuestros niños, cómo están, en qué condiciones vienen, ¿no? En qué condiciones vienen, en qué condiciones tratan en qué condiciones tratan de venir, ¿no?, con diferentes tipos de problemas, tanto económicos, social. Vamos a explicar un caso para que puedan entender. Empecemos a ver, ¿de qué trata? ¿Qué es un instrumento de investigación? Es una técnica que consiste en observar atentamente el hecho o fenómeno para tomar información y registrarla para su posterior análisis, ¿no? Es una técnica, puede ser científica, ¿no?, puede ser en este caso investigativo, puede ser dado en este caso como un instrumento para un análisis, ¿no?, en el cual uno va a sacar conclusiones, deducciones de un hecho, fenómeno para tomar una decisión.
Por ejemplo, ¿qué podría ser? Los niños que no tienen internet en su hogar. Quiero hacer ese estudio, porque no tienen internet en su hogar. ¿A qué se debe que no tengan internet en su hogar? ¿No? ¿A qué se debe? Entonces ya hago un estudio, uso instrumentos, uso las encuestas, uso las entrevistas. ¿Qué más puedo usar? Uso en este caso medios informativos, uso el formulario Google para ver en qué condiciones vienen mis niños, mis niñas vienen a estudiar, ¿no? Para tener una referencia, ¿no? Un diagnóstico, se podría decir, cómo están mis estimados alumnos, mis estimados niños y niñas. Técnicas de instrumentos para la recolección de información. Tenemos cualitativas y cuantitativas. Vamos a ver las cualitativas. Instrumentos cualitativos. Los datos cualitativos consisten en la descripción detallada de las situaciones, eventos, personas, comportamientos observables, citas textuales de la gente sobre las experiencias, actitudes, creencias y pensamientos, ¿no? Estos datos cualitativos se pueden recogerse utilizando el instrumento como grabación de entrevistas individuales, videos de observaciones de eventos, testimonios escritos de las personas con respecto al tema, investigar, estudio de casos, fotografías, historia de vida, documentos escritos, actas, recorte de prensa. O sea, acá tenemos, en este caso, es una descripción detallada de situaciones, ¿no? Situaciones de cualidades, mayormente son cualidades, ¿no? Mayormente son cualidades, experiencias, actitudes. A ver, tenemos la observación, instrumento de recolección de datos, tenemos cualitativo la observación. ¿Qué es la observación? A ver, ¿cómo sacamos nuestros datos? Es una técnica, esta es la técnica más usada, una de las más usadas, una de las técnicas usadas, la observación. Es una técnica en la que se explora y describa algo a través de un contacto directo y es la técnica más utilizada para realizar el análisis, ¿no? ¿No? Tenemos un ejemplo, la lista de cotejo, tenemos el registro de anécdotas y guías de observación. A ver, ¿cómo puedo hacer en la práctica esto? Bueno, yo a un niño le hago una entrevista personal con su padre y le hago cierto tipo de preguntas, ¿no? Cierto tipo de preguntas le hago. Cierto tipo de preguntas y el padre y la madre, el niño y el padre me van a contestar. Y de ahí voy a sacar conclusiones que pueden ser para mi estudio y tomar decisiones, a partir de eso tomar decisiones para mejorar, en este caso, ese estudio que he hecho, ¿no? Recoger datos. Voy a recoger datos en este caso, ¿no? A ver, voy a recoger datos. Vamos a ver. Tenemos acá también otro de los datos. Tenemos la entrevista, ¿no? Es un instrumento, tenemos ahí, eh, que nos permite obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas. Y no he hecho una entrevista a un niño. A un niño, usted es niñito, la profesora le entrevista. A ver, niño, ¿tienes internet en tu casa? Dice, el niño dice sí, ¿no? ¿Tienes celular en casa? El niño dice sí, ¿no? Es una preguntas que lo voy a elaborar para saber cómo está el diagnóstico en cuanto a su comunicaciones para hacer mis clases, ¿no? ¿No? De uno o varias personas. Puede ser entrevistar al papá y al hijo. No se visualizan bien las positivas. Eh, puede ser en este caso a una o varias personas, ¿no? Este PPT se le está enviando también para que ustedes lo tengan como información,
porque de acá va a venir las preguntas para el formulario. ¿Qué es el autoaprendizaje? Tenemos el autoaprendizaje. Se puede ver ahí, es un hecho. ¿No se puede ver bien? A ver si me informan. Vamos a ver un momento. Ya, ahí se puede ver. A ver, ahí se puede ver. Vamos a dar la observación. Vamos a ver opiniones de la observación. Ahí pueden leer, vamos a ver. Ahí sí pueden ver, ¿no? La observación. Vamos a hacer participar de la observación. ¿Cómo recogemos información, nuestros datos de nuestros niños para poder mejorar la práctica docente? Esa es la idea. ¿Cómo recogemos esa información para poder analizarlas y tomar nosotros decisiones para la mejora del aprendizaje del niño o de la niña? ¿No? Acá, vamos a ver. Miren, ¿qué dice el PPT? El PPT es referencial, ¿no? Es una técnica en la que se explora y, y se describe algo a través de un contacto directo y es la técnica más utilizada para realizar el análisis, por ejemplo, una lista de chequeo, un registro de anécdotas y guías de observación. ¿Quién no ha hecho una lista de chequeo? ¿Quién no ha hecho un registro de anécdotas y una guía de observación? ¿Por qué hacen esto? Para recoger la información, recoger todos los datos y tomar decisiones que ayuden a la mejora del aprendizaje. Vamos a ver, vamos a participar. A las personas que desean participar pueden hacer la mano. 3 personas vamos a participar para presentar el audio. Ya vamos. María Cantoral. María Cantoral. Ya escuchamos María Cantoral. A ver, María Cantoral. Te escucho. A ver, María Cantoral, te escucho. A ver, vamos a habilitar el audio. María Cantoral. A ver, María Cantoral, te escucho. María Cantoral. Así podía apoyarme. María Cantoral. Te escucho, María Cantoral. Estoy viendo sus mensajes también. A María Cantoral. ¿Le han habilitado el audio? Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar a terminar, creo que al final de poder poner esta exposición breve, vamos a participar. A ver, miren, acá. Tenemos acá la observación. ¿Quién de ustedes no se ha reunido con su papá y el niño y han hecho preguntas directas a través de una hoja? Han elaborado 10 preguntas, ¿no? 10 preguntas, ¿no? Para averiguar la conectividad. Una hoja de 10 preguntas. Es uno. Dos, podría ser un problema, problemas de aprendizaje en el niño. 10 preguntas, ¿no? También han elaborado un registro de anécdotas, también la observación, y guías de observación, ¿no? Este es un instrumento. Acá tenemos, ojo, tenemos acá la entrevista, tenemos el autorreportaje, ¿no?
Ustedes van a analizarlos y van a ver. Ya, ahí tenemos la entrevista. ¿Quién no se ha entrevistado? Es un contacto directo con la persona, con su alumno y la mamá, ¿no? Se han entrevistado en directo y han sacado conclusiones para poder mejorar la práctica docente y también mejorar la estrategia de aprendizaje, ¿no? El autorreportaje es tan importante, ¿no? Es, es, es una experiencia solicitada por... No te preocupes, no te preocupes, ¿no? Ahí tenemos el autorreportaje, como usted puede ver. Es importante, es importante. Van tres técnicas: la entrevista, el autorreportaje y la oración, ¿no? Acá hay una persona, ¿no? A una persona y saca deducciones, ¿no? Saca deducciones, análisis, como un psicólogo se podría decir, ¿no? Dice, se acude el interesante, ¿no? A una situación o experiencia solicitada por un investigador, ¿no? Entonces, vamos a ver casos prácticos. Tenemos acá también análisis documental. Tenemos textos, libros en las bibliotecas, tesis, tenemos proyectos, ¿no? Tenemos proyectos, tenemos textos documentales, papeles, libros, separatas, ¿no? De ahí podemos sacar, recolectar información. Por ejemplo, si nosotros tenemos un niño que eh, sufre de autismo, entonces yo qué haría si sufre de autismo. Entonces voy a recurrir a mis fuentes, voy a investigar el autismo, de libros de autismo, de autores que han estudiado el autismo. En la biblioteca se encuentra gran cantidad cómo usar la pedagogía, cómo enseñar a esos niños autistas. ¿Quién no ha tenido niños autistas? Es otra estrategia de enseñanza, ¿no? Tenemos también categorización, triangulación y teoría fundamentada, ¿no? Esto lo voy a enviar en su PPT, ¿no? Todo este PPT se le está enviando para que usted pueda ver y analizar, ¿ya? Busca estrategia de enseñar, muy bien, ¿no? La estrategia es un triángulo en el cual se relaciona una triangulación. Podría ser podría ser la entrevista, podría ser la encuesta, podría ser documental, gira a través de un triángulo, por eso se llama triangulización de la teoría fundamentada. ¿Ya? Ahorita vamos a volver. Caso práctico, instrumentos técnicos. Miren el caso práctico, o instrumentos técnicas cualitativas. Un docente de tercer grado de primaria necesita conocer de manera general las condiciones y recursos de los que cuenta el alumno para iniciar esta nueva etapa, por lo que necesita investigar sobre la composición familiar, situación laboral de los padres, tipo de vivienda, ¿qué más? Servicio, conectividad. El docente requiere una información clara para diseñar mejores estrategias de las experiencias de aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿cómo se ha hecho eso? Esto me acuerdo que lo han hecho, ¿quién no ha hecho? A través del formulario de Google. Han elaborado preguntas abiertas y cerradas para saber la realidad.
saber la realidad de la conectividad, de los servicios, de la economía. Entonces, yo voy a tener en este caso información. Voy a tener información voy a tener, ¿no? Información de mi alumno, en qué necesidades se encuentra, en qué condiciones está, en qué diagnóstico se encuentra, ¿no? Entonces, es importantísimo saber cómo lo puedo hacer mediante una encuesta. ¿Qué más? ¿Cómo lo puedo lograr? Mediante una entrevista directa al padre y al alumno. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? A través de un formulario Google, como mucha gente hace. Saca información, ¿no? Es importante. Yo le he puesto un caso práctico ahí, ¿no? Ahí vamos a ver a la práctica. Vamos a ver. A ver, ahí, a ver, vamos a ver. María Cantoral, ¿podría bajar la manito? Vamos a bajar la manito. Ya, vamos a bajar la manito. A ver. Ya. Acá tenemos, para ello el docente empleará una lista de chequeo que se puede observar a continuación. Y vamos a elaborar una lista de chequeo. Ahí está. Miren la lista de chequeo. No se preocupe si no ve. No se preocupe si no ve. No se preocupe, porque este material se lo va a enviar, ¿no? Tenemos el nombre, el apoderado, la estructura familiar, tenemos la situación laboral, el servicio, la conectividad, ¿no? Ahí, con toda esa información, saco mi deducción. ¿Cómo se encuentran mis alumnitos? ¿Cómo están? ¿Con qué personas trato? ¿No? También hay casos que agregan enfermedades a los niños. He tenido alumnitos que han sufrido de epilepsia. Yo enseño secundario, tenían epilepsia. Entonces hay que saber cómo tratar, ¿no? Primeros auxilios. Entonces, es importantísimo esta lista de tener un diagnóstico de nuestros alumnos, ¿no? Tener un diagnóstico de nuestros alumnos. Bueno, ahí que ustedes van a pensar, van a analizar, van a participar, no se preocupen. Instrumentos cuantitativos, metemos instrumentos cuantitativos, ¿no? Recuerda, hay instrumentos cualitativos y hay instrumentos cuantitativos. Recabe información confiable basado en procedimientos estadísticos. Cuantitativo viene de cantidad, ahí entran los números, ahí entra el proceso estadístico. Utiliza la observación y la entrevista como técnica para obtener información. Acá también usa la observación y la entrevista a través de barras, diagrama de barras, diagrama circular, ojivas, histogramas, ¿no? Usa la estadística y ahí deduce, saca conclusiones. A partir de los resultados establecen suposiciones o ideas, plantean su fundamento, ¿no? Con los resultados saca conclusiones. Estamos hablando de un problema. Hay que enfocarse en un problema. Usted, cuando hace un estudio, hace de un problema que tenga su variable cualitativa, cuantitativa, ¿no? Variable dependiente y dependiente. Los resultados obtenidos son sometidos a una prueba de análisis estadística, ¿no? Puede ser la fórmula de Sturger, puede ser esos son procedimientos estadísticos que se procesan, ¿no? Tenemos también, utiliza preferentemente test psicológicos, registros, cuestionarios, entrevistas, cultura, pruebas, situaciones, sorteos, etc. Recoge y analiza los datos y los convierte a números cuantitativos, ¿no? Este PPT lo van a tener, no se preocupen. Yo lo he elaborado con mucho cariño y aprecio por ustedes. Instrumento de recolección de datos cuantitativos, cuestionario, entrevista y muestreo aleatorio, ¿no? ¿Qué es una encuesta? La encuesta es una técnica recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de la encuesta se puede conocer las opiniones, actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. ¿Quién elaboró una encuesta? Ustedes han elaborado una encuesta en formulario Google, ¿no? Han enviado a sus alumnos, ¿no? De un tema referido o un examen, ¿no? Han sabido en qué situación se encuentran sus alumnos, ¿no?
¿Qué es el cuestionario? El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactados de forma coherente, organizada, secuencial y estructurada, ¿no? Tenemos también acá, a ver, vamos a ver, tipo de muestreo, muestreo simple aleatorio. O sea, el muestreo aleatorio es una técnica de donde seleccionamos de un grupo de sujetos la muestra. Para el estudio de un grupo más grande, la población, este individuo es elegido por casualidad, todos tienen la misma probabilidad de elegir. De un grupo de personas, agrado como un puñado, así al azar. Ese es el muestreo aleatorio. Agarrar un grupo de personas al azar, ¿no? Un grupo de personas al azar, ¿no? Puede ser cualquiera. Pues ese es mi muestreo aleatorio, ¿no? Es un grupo, es una técnica que se selecciona de un grupo de sujetos, ¿no? Esa es una muestra, muestreo aleatorio. Acá tenemos instrumentos cuantitativos, una encuesta. Tenemos una encuesta acá. Ustedes lo van a ver en su computadora, lo van a ampliar, lo van a ver un poco más grande. Ahí está, una encuesta, ¿no? Encuesta, podemos verlo acá, voy a ampliarlo. Ahí está, estoy ampliando, miren una encuesta. Encuesta para alumnos de primero y primaria. Vamos a ampliarlo. ¿Eres niño o niña? Niño o niña. En casa, ¿quién te ayuda? Más en tus tareas, tu papá, tu mamá, mis hermanos. Pues mira, una encuesta, ¿no? Preguntas para niños de primer grado, ¿no? ¿Qué curso te gusta más? ¿No? Preguntas para inicial también pueden elaborarlo, ¿no? 10 preguntitas y pueden sacar sus conclusiones ustedes, ¿no? Pueden sacar sus conclusiones, ¿correcto? Pueden sacar sus conclusiones. Les estoy dando yo una idea, ¿no? Entonces usted, de lo que yo voy a poner, usted va, vamos a ver, que sigue el siguiente PPT, vamos a ver. Miren, les estoy dando el instrumento. Este material lo van a tener, no se preocupen. Ya, son los 15 PPT que tengo. Tengo nuestro aleatorio, una encuesta, un cuestionario, instrumentos de recolección de datos cuantitativos, instrumentos cuantitativos, una lista de chequeo para sacar mi información, caso práctico, categorización. No, una categorización. Vamos a ver, categorización. Vamos a ver. Ahí está. Categorización. Ya, eso también lo van a tener en su PPT, la categorización. La categorización es un proceso con el cual se busca reducir la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que responda a una estructura, ¿verdad? Una estructura sistemática, inteligible para otras personas y por lo tanto significativa, ¿no? Tenemos ahí el triángulo, entrevista, encuesta, fundamentos teóricos, todo eso triangula. Entonces este material ustedes lo van a tener, no se preocupen, ustedes lo van a tener. ¿Sí? A ver, acá tenemos el documental. Estamos haciendo un pequeño repaso. El documental. Ahí está. Análisis documental constituye el punto de entrada a la investigación. Incluso en ocasiones es el origen de dos temas, ¿no? O problemas. Puede ser dos temas o un problema de una investigación. Es el origen de la investigación. Los documentos pueden ser de naturaleza diversa, personales,
¿no? Institucionales o grupales, ¿no? Formales o informales, ¿no? El punto de entrada a la investigación, el análisis documental, ¿no? Esto, interesante, interesante, interesantísimo. Vamos a ver. Tenemos también acá el autorreportaje. Vamos a ver un pequeño recuento, ¿no? El autorreportaje. Es donde el informante reporta una situación o experiencia solicitada por un investigador. Ahí tenemos personas, interesantísimo. Tenemos acá la entrevista. Ya la entrevista creo que ya lo conocen al revés y al derecho. Es un instrumento que pretende obtener información. Ustedes, en este caso, ustedes tienen que aplicar, en este caso, si han hecho, en este caso, una lista de chequeo para sacar información y sacar deducciones para mejora educativa, ¿no? Yo tengo casos de rendimiento escolar, o sea, con información, ¿qué hacemos para mejorar el rendimiento escolar de nuestros niños de inicial, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí, vamos a participar en lo que TFT lo van a tener, correcto, este TFT. Técnicas y instrumentos para la recolección de datos e información. Ya. Listo, son las 7. Vamos a empezar. Ahora quiero escuchar a todos ustedes. Ya, vamos. ¿Quién desea participar? Este tema se le ha enviado a la delegada también, la encargada. Vamos a empezar. ¿Quién empieza? Pueden hacer la mano. Tantos problemas que hay. Hacen la mano, a ver. Podrían hacer la mano para participar. A ver. ¿Quién desea participar? A ver. ¿Quién desea participar? Las calificaciones son contadas como nota. Cualquiera de los instrumentos. Ya, a ver, Isaida Aldaba. Te escucho, Isaida Aldaba. A ver. Y María Santoral. Te escucho. A ver, vamos. Empecemos, a ver, participen. Habiliten el audio a Isaida Aldaba y María Cantoral. Quiero escuchar sus opiniones referente a este material que le he brindado para recolectar datos, sacar deducciones y hacer mejoras. Puede ser ejemplos prácticos también de la vida real, podría ser de los niños, experiencias que han vivido y cómo ha mejorado esa práctica docente. ¿Qué instrumentos han usado? La observación, la encuesta, sobre lo que hemos visto el día de hoy. A ver, habilitar audio. ¿Podrían habilitar el audio? A ver, por favor, ¿podrían habilitar el audio? ¿Podrían habilitar el audio? A ver, habilíteme el audio. ¿Me habilitan el audio, por favor? ¿Me habilitan el audio? A ver, Isaida. Isaida.
A ver, no le escucho. A ver si me apoyan en el audio. A ver si me apoyan porque tengo interferencias. A ver si me permiten el audio, por favor. La pregunta es sencilla. ¿Qué he entendido sobre lo que he explicado el día de hoy? He entendido y quiero situaciones de aprendizaje que ustedes han pasado con niños y niñas, ¿no? ¿Cómo han usado la observación? ¿Cómo han sacado sus datos, información? ¿Y cómo han mejorado esa práctica? Delegada, por favor, podrías. Hay una persona encargada que me apoya. Creo que no me escucha que me apoye, por favor. La persona que está encargada en esta aula.
Profesor, buenas tardes, les saluda Miss Anita. Chicas, buenas tardes también, buenas noches ya con ustedes, perdón. Profesor, me comentan que desea que habilite el audio de las alumnas. Por favor, dígame, de repente está con su celular y no lo puede hacer como el día de ayer. Sí. Yo ayer no estuve con el celular. El día de hoy estoy con el celular. Ajá, Entonces, a eso me refería. De repente hoy, sí. como está con el celular, no lo puede realizar. Entonces, ayer, a diferencia que estaba con computador. Sí, Profesor, está bien. aparte, ¿ya terminó de presentar su PDF? Sí, hace 5 minutos. Estamos esperando. Estaba Listo, llamando hace unos minutos. perfecto. Una vez que levanten las manos, ya saben cómo es la dinámica, profesor. Aquí estoy esperando. Gracias. Ok. A ver, levanten la mano, por favor. Empecemos. Ya, Eliana Gutiérrez. Te escucho. Profesor, disculpe otra vez. Eliana Profesor, Gutiérrez. ¿está con su registro auxiliar? ¿Va a ser calificado? Sí, señorita. Igual que ayer. Listo. Ayer he estado en el acto, hoy estoy con el celular. Estoy fuera. Sí, debemos informar a las alumnas cuando sea calificado, profesor. Sí, Sí, ellos con el saben registro que... auxiliar. Ajá, la buscan en el registro auxiliar con su nombre completo, porque a veces ocurre que no colocan su nombre completo. ¿Sí? Al momento que ellos hablan, me dicen su apellido. Eliana Perfecto. Gutiérrez, María Cantoral, María Fátima y Evany Vargas. En ese orden, por favor. Vamos, le escucho. ¿Le escucho? Ya. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeras presentes. Bueno, maestro, Hola, buenas noches. el día de hoy, la explicación que nos ha brindado usted, así a grandes rasgos, he logrado entender que es importante una entrevista, el autorreportaje, como nos se ha mencionado, la encuesta, ¿no? Más que todo para empezar a realizar, para recolectar información y empezar a realizar el proyecto que tenemos para poder sintetizar y especificar en un documento con datos exactos. Muy bien. Eso sí, dependiendo de diferentes fuentes, ¿no? Como lo he explicado en el mensaje que le he mandado, porque cada persona tiene diferente manera de pensar y de responder a las preguntas que le hace el encuestador. Gracias, maestro, es mi respuesta. Muy bien, ya tomé tu apellido y tu nombre. Quiero unas situaciones vivenciales. ¿Cuál ustedes han tomado cómo recolectan la información de los datos, de acuerdo a los instrumentos que hemos observado? A ver, ¿alguien? María Cantoral, ¿te escucho? El audio, profesor. María Ahora sí, Cantoral. ahora sí. Ante todo, muy buenas noches, profesor. Primeramente, profesor, aún no soy docente, o sea, este tipo de experiencias no he tenido en aula, pero por la información que usted me da sobre lo que es instrumentos de recopilación, mayormente para una investigación científica, mayormente usted ha expuesto varios puntos, que es la observación, pero hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de observación. Cuando uno quiere hacer una investigación científica, y para juntar los datos también, ¿no? Por ejemplo, yo llevo una agenda, un caso práctico que sería mío, no tengo experiencia en el aula, ¿no? Yo tengo una agenda, un registro de mi hijo, por ejemplo, de todo lo que hace, las cosas que le enseña, la hora que se levanta, las rutinas que él tiene y las cosas que le estoy enseñando, y cuando veo que al día siguiente, por ejemplo, ayer me tuve un suceso, ¿no? Le estaba enseñando a armar torres. Todos los días. No lo hacía, ¿no? Todos los días. Qué bien. Hasta que un día le puse en el piso, solito, y observé que él agarró las tres y empezó a armarlo, ¿no? Ya, entonces digo, después de tanto tiempo enseñándole cómo hacer,
sin necesidad de estar yo, él empezó a hacerlo, ¿no? Ya eso también, esa información la recopilé en una agenda esos datos los recopilé en una agenda diaria que tengo. Aparte tengo una agenda de... Como un anecdotario, registro Exacto. anecdotario, ¿no? Ajá, Y ahí, de la agenda claro. exacto, ¿no? Y entonces, mayormente al mes verifico los cambios que ha habido, las cosas que no lo ha logrado, las cosas que sí lo ha logrado, ¿no? Bueno, más o menos es algo por el estilo, ¿no? La recolección de datos. Algún suceso que me ha pasado a mí, porque no soy docente aún. Claro. Cuando uno practica, llega a la perfección, o me equivoco. Sí, profesor, tengo un montón de agendas ya escritas todo lo que tengo todos los días y lo que tengo que hacer y todo eso, ¿no? Claro, muy bien, te felicito porque es Gracias, una manera profesor. ya muy bien, ya tomé apunte. María Fatama, te escucho. Uy, María Fatama, te escucho. sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, compañeras. ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí me escucha? Buenas noches. Sí, te escucho, buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, en cuanto a lo que es instrumentos de recolección de datos, yo entendí, ¿no? Lo que entendí acerca de la observación es de repente en aula observar a los niños, ¿no? Siempre estar observando y a través de la observación podemos detectar diferentes tipos de problemas, tanto de repente problemas de lenguaje, problemas de comportamiento o diversos otros problemas, ¿no? Entonces eso sería en cuanto a la observación y luego ya haber detectado de repente cierto problema, poder conversar con los padres, ¿no? En una entrevista directa, ¿no? Para decir qué es lo que está ocurriendo con el niño, ¿no? Eso sería, profesor, en cuanto a lo que yo entendí acerca de la observación, ¿no? Esto sería en lo que es el cualitativo, profesor. ¿Has hecho alguna vez una encuesta? He trabajado, pero ya hace mucho tiempo lo dejé y sí hice una entrevista, detecté un problemita en un niño que sufría de un síndrome de Asperger. No sé si lo he escuchado. Sí, he escuchado. Entonces, sí, entonces era un niñito que no, yo lo veía muy aislado y de repente cuando escuchaba sonidos fuertes como que se tapaba el oído y todo, ¿no? Entonces yo lo iba observando hasta que llegué a la conclusión de conversar con la mamita y la mamita me decía, no, que no. Y entonces, después cuando ya le llevó a un especialista, le había recomendado, le dijeron que sí tenía este problema, ¿no? Le llevaron al hospital del niño y le dijeron que tenía el problema de Asperger. Interesante, Sí. interesante. Sí, profesor. Muchas gracias. A veces, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? De Evany Vargas, te escucho, estoy tomando un apunte. Evany Vargas. Profesor, buenas noches. Sí, recién me habilitan el micrófono. Profesor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Usted ha hablado, profesor, durante la clase de instrumentos de redacción de datos, los cuales podemos utilizar tanto el cuantitativo o el cualitativo. Por ejemplo, en el cuantitativo podemos evaluar a los niños que ingresan a un aula de 2 a 3 años, lo que es psicomotricidad fina, por ejemplo, evaluarlos y utilizar una lista de cotejo para a través de ellos evaluarlos por porcentajes y también estadísticamente de su desarrollo al inicio del ingreso del año escolar y al final al término del año escolar, ¿no? Donde también se puede aplicar una observación cuantitativa, ya que se puede también basar en hechos y también tener las perspectivas de repente si se encuentra algún niño con algún problema en psicomotricidad gruesa o psicomotricidad fina, seguir evaluándolo al niño ya teniendo en cuenta lo que los padres digan sobre él. Eso es todo, profesor. Muy bien. A ver, Rosalinda López, de Venezuela. Buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeras. ¿Qué tal? Con respecto a lo que hemos tratado el día de hoy, el tema sobre la recolección de datos, usted nos ha mostrado unas estrategias que podemos utilizar como son las entrevistas y el autorreportaje, dentro de las cuales podemos obtener información precisa
sobre un grupo determinado escogido al azar, donde vamos a aplicar esta herramienta para obtener información general, como por ejemplo en la entrevista, a través de preguntas abiertas, Muy bien. a través de preguntas abiertas, a través de preguntas dicotómicas, que son de respuesta de sí o no, o de opción múltiple. A través de estas podemos deducir y llegar a un análisis que pueda sustentar nuestro trabajo de investigación. Muy bien. ¿Has elaborado algún problema? ¿Has investigado algún problema? Ah, Polar, podría ser el movimiento polar. Otro es lavarse las manos, el lavado de manos también. Como yo presenté uno de lavado de manos, hice un estudio de lavado de manos. claro. Hacer un estudio de lavado de manos, ¿no? O sobre también, sobre conectividad también. Acá, por ejemplo, hay un de lavado de manos. Voy a ampliar más, para que lo puedan ver. A ver, vamos a ver. Yo, por ejemplo, ¿Y qué solución has dado ¿no? ¿Qué solución han dado sobre todo a este problema, ¿no? ¿Qué solución han dado? A ver, vamos a ver, voy a ampliar más. No se puede ampliar más, pero vamos a ampliarle un poco más. Acá está. Vamos a ampliarle un momento. ¿Se pueden las preguntas a ver? no se ve, profesor. Ahí. Vamos a ampliarlo. Ahí está. Por ejemplo, encuesta para alumno de primero de primaria. ¿Eres niño o niña? Tiene que marcar. Son múltiples. En casa, ¿quién te ayuda más en las tareas? Mamá, papá, sus hermanos, otros, nadie. ¿No? Algunos marcan nadie, imagínate. Tú le preguntas y tú vas marcando, ¿no? Estamos haciendo el lavado de manos. No, en este caso estamos haciendo, no, este es el lavado de manos, este es el dato del alumno. Lo estoy basando en generalmente cómo vas a tu casa. Son preguntas de estudio, son preguntas de su casa, son preguntas de reuniones, son preguntas de la escuela, variado. Pero me puedo basar en lavado de manos. ¿Cuántas veces te lavas las manos? ¿Cómo te lavas las manos? ¿No? Preguntas o alternativas múltiples. ¿Has elaborado alguna vez algún problema y has dado solución? A eso voy, a esos casos necesito opiniones. Encuestas, formularios Google, conectividad. A ver, te escucho. Muy bien por tu participación. A ver, Isaida Aldaba y de ahí Katia Benavides. ¿Te escucho? Buenas noches, maestro. Buenas noches con todas mis compañeras presentes. Buenas noches. Pues hoy se ha tocado el tema, ¿no?, de instrumentos de recolección de datos. Sí. Pues como bien usted explicó, ¿no? Se puede hacer, no hay como dice, cualitativos, cuantitativos, por medio de entrevistas, de encuesta, de cuadernos de registros también se puede hacer. Bueno, en el aula especialmente, ¿no? Con cuaderno de registro. Ahora, como docentes, sobre todo en nivel inicial, niños pequeños, nosotros, los maestros, debemos estar, como dice, bien ahí, como dicen, con los ojos bien abiertos, ¿no? Porque son pequeñitos y y también evaluar ahí, ¿no? Que mediante, que pudiera ser algunas estrategias ahí, lista de cotejo, para llegar a identificar, ¿no? ¿Qué estudiantes están, con qué estudiantes estamos logrando el aprendizaje esperado y con quiénes no? Entonces, con los estudiantes que no se logra ya evaluar otras estrategias. Entonces, eso diría yo, profesor, en cuanto a esa información, nosotros como maestros debemos recopilar de nuestros estudiantes para lograr en ellos también un mejor aprendizaje
teniendo en cuenta la condición de cada estudiante y utilizando diversas estrategias de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, maestro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya tomé nota. A ver, Katia Benavides. Profesor. Te escucho. Profesor, ¿ahora sí me escucha? Señorita Katia, se le escucha. Listo. Profesor, lo que hemos trabajado el día de hoy es lo que es el instrumento de recolección de datos. Hemos visto que es muy importante siempre cuando trabajamos con niños, siempre llegar nuestro cuaderno, nuestro anecdotario. En el caso ahora, en el que estamos, en la coyuntura que hemos estado pasando, hemos visto de que, por ejemplo, algunos niños, en mi caso, no contaban, por ejemplo, con medios de, por ejemplo, celular, o habían otros padres de familia que no tenían los medios de no sabían manejar los medios de comunicación. Entonces, ahí es donde yo he aplicado una entrevista con los padres para poder solucionar. Entonces, he realizado la entrevista, ¿no?, a estos padres, si es que por casualidad les falta, no tenían conocimiento en los medios de comunicación, no sabían manejarlos, ¿no? Entonces, reunía a algunos padres, ¿no? Y a los niños que, por ejemplo, no tenían estos medios, cómo se les podía ayudar, ¿no? Entonces, es ahí donde yo he aplicado la entrevista. Y en lo que es durante todo el año siempre se hace lo que es un cuaderno de cotejo, ¿no? ¿Cómo van entrando los niños? ¿Con qué aprendizajes? ¿Con qué saberes? ¿Y cómo van terminando? ¿Cuánto han avanzado? Todo eso yo lo anoto, ¿no? Y, por ejemplo, en la escuela presencial también se anota, ¿no? Como son pequeños, todo lo que pueda, todos los acontecimientos que puedan haber, ¿no? Con los pequeños para poder también informar. Este cuaderno siempre nos va a servir de apoyo para poder, ¿no? Para no olvidarnos, ¿no?, ciertas cosas y poder comunicarlo a los padres. Listo, profesor. Gracias. Profesor. Muy bien. Muy bien. A ver, Profesor, no se le escucha. Profesor, si gusta puede escribir por el chat si tiene dificultades con el audio. O nos comunica por el chat, por favor. A ver, chicas, un momentito, por favor. Me parece 7:26. Un momentito. Las alumnas que ya participaron, por favor, bajemos la manito. En un momentito, profesor, vuelve con ustedes, chicas. Sí, le escucho. Ya, sí, le escucho. Perfecto. ¿Me escucha? Ya. Ya te escucho. Profesor, la alumna ya participó. A Otro ver. nombre. Estamos con Gracie, María, Lisbeth. Grecia Golac. Perfecto. Grecia Golac, te escucho. Buenas noches, profesor y compañeras. ¿De qué se aprendí cómo manejar o cómo debemos recolectar datos mediante las estrategias que usted nos mostró? Donde utilizaremos la Claro. observación, entrevista, donde podemos observar
Ya. datos para una investigación diferente. Ya usando o llevando, como dicen mis compañeras, es importante observar al niño cómo es el comportamiento en el aula, tanto en el aula o como fuera del aula mediante el recreo. Donde podemos poner imágenes, videos o preguntas, o haciéndole también preguntas sobre su vida diaria. No tengo experiencia así con niños todavía, pero pienso que haciendo, como se llama, un examen de entrada, se podría decir, ¿no? Para ver en qué nivel va el niño, tanto o como la ayuda de los padres, porque la ayuda de los padres viene a ser esencial para que un niño avance, tanto el padre y de mano con el maestro. Gracias. Muy bien. Nivel local. Nivel local. Berrocal, su audio está activo, ¿puede hablar? Bien. Profesor, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Hablando sobre el tema de instrumentos de recopilación de datos, yo quisiera acotar, ¿no? Un ejemplo. Hay muchas dificultades, ¿no? Yo me encuentro acá en Ayacucho. Hay muchas dificultades en niños alejados de un distrito que son altos andinos. He visto casos, ¿no? Para recolectar datos, o sea, para la investigación sobre las necesidades de ellos, se tiene que ir al lugar de investigación para poder entrevistar a los docentes, padres de familia y el alumnado, ¿no? Siempre se tiene que tener una lista de cotejo para cumplir con la recopilación y haya un buen resultado para la investigación. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, profesor, por eso. Si te pregunto Yo le estoy comentando, sí, profesor. Sí, estoy escuchando tu opinión. Ya. Ajá, le estoy comentando, profesor, sobre las dificultades que hay en acá. Yo veo en niños, ¿no? En niños acá en Ayacucho. Hay niños que necesitan, ¿no? Ahora por el tema de la pandemia, ellos han sufrido demasiado. Había niños que no tenían conectividad de internet. Hay niños que no asistieron ni a las clases por falta de internet. El No, sistema virtual sería no bonito. funcionó. No Sí, funcionó. profesor. Porque Sí, profesor. no funcionó. Para mí no funcionó la educación virtual en la educación pública. Es mi Claro, opinión. por eso. Y han hecho una encuesta inclusive. Han enviado formularios Google. Yo trabajo en educación secundaria, en área de matemática. También estoy cursando para el director. También tengo colegas de inicial y primaria. Imagínense, enseñar a niños, ¿cómo le vas a enseñar a escribir, a leer? Entonces tienen que hacer un video, ¿no? Y algunos no tienen megas, ¿no? El gobierno ha enviado formulario Google, ¿no? Han enviado formulario en lo que se llama alerta escuela, ¿no? Y la alerta escuela ahí tiene continuidad 5 o 10%. Los demás niños, ¿no? Entonces, han hecho una encuesta. Ustedes también han hecho una encuesta y sepan la realidad. Hagan un formulario Google. Es fácil hacer un formulario Google, con unas preguntas, como una encuesta en un formulario Google, y ahí vas a analizar en qué situación están tus alumnos referente a el problema de la conectividad. Muy bien por tu participación, te felicito. Te felicito. Gracias, A ver, profesor. Grecia Cola de Profesor Manuel Control Libre Local. Hilaria Cruz, te escucho. Hilaria Cruz.
Hilaria Cruz, te escucho. Hilaria Cruz. Hilaria, A su ver. audio está activo. Puede participar. Otra persona que desea participar. Profesor, buenas noches, compañeras todos. Algo vivencial. A ver, pero sé que algunos no, puede ser su experiencia propia de su hermanito, puede ser la experiencia propia de un familiar, o algo vivencial, las que son auxiliares de educación. Algo vivencial. Profesor. A ver, te escucho. Profesor, buenas noches, compañeras todos. Buenas De acuerdo noches. a recolección de datos cualitativos, ¿cómo saco los datos de información? De acuerdo a la evaluación del niño, de su comportamiento, se sale a buscar la información directamente a sus padres para saber sobre el problema del niño que está pasando. Y de acuerdo a eso, ya después de conversar con los padres, de evaluarle, de acuerdo a la situación en que vive, entonces podemos pues sacar la información exacta, cuál es el problema del niño que está pasando, de repente el problema, ¿no? Que se le evalúe en la institución, y de acuerdo a eso, pues, buscar ayuda pues, profesional para poder brindarle ese apoyo pues, al niño, de repente a los padres. Eso sería todo, profesor, mi participación. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, estoy con el celular. Ayer estuve con la computadora ya. El día viernes le prometo que el día viernes voy a estar con la computadora para poder hacer una clase más amena. Le voy a conocer a algunos que tienen su cámara y su video. A veces, mira, yo estoy con el celular, tengo la computadora. El próximo viernes hacemos clase con la computadora. Las circunstancias hacen a veces para que uno pueda sobreponer esas circunstancias. ¿No? A ver, vamos a ver. No, ¿alguien más que desea participar? Levante la mano. Si no tiene audio, escriba con el chat. A ver. La alumna María Cantoral está levantando la mano. María Cantoral, a ver. ¿Te escucho? ¿Te escucho, María Cantoral? María, señorita María, su audio está activo. Señorita María, su audio está activo. Sí, si puede habilitar su audio, señorita María, escribe por el chat. Otra alumna, profesor. A ver, a otra persona que desea participar, María Cantoral, ha alzado la mano. Yo también estoy lejos, a ver si estoy. A ver, ¿alguien más? Vamos a ver. Ana María Ruiz Millán. Te escucho. Buenas noches, ¿me escucha, profesor? Sí, le escucho. Bueno, sobre la recolección de datos que usted estaba explicando, bueno, es importante en una investigación, ¿no? Ya que eso nos permite saber sobre, meramente cuando queremos que, ¿no? Lo que vamos, qué tema vamos a agarrar, podemos agarrar el tema del COVID o de los niños en la escuela también, ¿no? Sobre las clases virtuales, hay una infinidad de temas, ¿no? Pero lo importante es saber cómo llegar a hacer una buena investigación, ¿no? En lo primero, tendríamos que empezar entrevistando a los involucrados, ¿no? Como sería si trabajamos con el tema del COVID, a las personas que se han infectado y a las no infectadas, ¿no? También sería como en la vacuna, como por qué algunos no quieren ponérsela y por qué otros nos la ponemos, ¿no? Es infinidad de temas y vamos a ir recolectando los datos poco a poco, donde nos va a permitir fluir en una entrevista y enfocarnos en sí en el tema que nos vamos a llevar en discusión, ¿no? Ya sean en 6 o 10 personas. Bueno, eso yo lo que he entendido y que con eso podemos llegar a hacer una buena investigación.
Claro, una buena investigación referente a los problemas de los niños y niñas de inicial. Porque ustedes son de inicial, ¿no? A ver, ¿qué problemas hay en inicial? ¿No? A ver, ya que... A ver, otra persona que participe. A ver, Ana María Ruiz. ¿Qué problemas hay? Diana Rojas. Muy bien, Ana María Ruiz. Diana Rojas. Sí, profesor, lo que yo entendí es también que hay que recolectar datos, agendar también en el problema de investigación, debemos investigar también sobre también el medio ambiente, sobre no contaminar, los niños debemos dar consejos como no contaminar el medio ambiente, para así tener un medio ambiente saludable, no lleno de basura, porque algunas fábricas también a los niños también se le contagia por el medio del plomo, que no se alimentan bien, no tienen unas charlas, investigar sobre el tema, hacer pancartas, charlas, a los colegios educativos o también por medio de virtual, hacer páginas sobre el medio ambiente y cuidar el medio ambiente y investigar sobre agendas y así ayudar a los niños de educación inicial y primaria para que no estén más alertados sobre los medios de contaminación y saber dónde botar la basura y no contaminar el medio ambiente. Es lo que entendí, profesor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Referente a, ustedes tienen que ver un problema. Por ejemplo, lavado de manos en los niños de inicial primaria. Elaboro una encuesta de 10 preguntas. A ver, ¿el niño sabe abrir el caño? Primera pregunta. ¿El niño sabe, Marcito? A ver, ¿sabe usted, niño? Estimado alumno, ¿sabe usted abrir el caño? Pregunta 2. ¿Sabe cerrar el caño? Pregunta 3. ¿Cómo se lavan las manos? ¿Sabe frotarse? 4. ¿Con qué se lava la mano? ¿Con jabón? ¿Con medio? Y luego, una vez elaboradas 10 preguntas, esas preguntas tiene que ser para niño de inicial. Al niño inicial y al papá a veces le va a ayudar a responder. Y de ahí sacar unas deducciones, conclusiones y darle solución. ¿Y qué puedo hacer para dar solución? Para que el niño aprenda a lavarse bien las manos, ¿no? Soluciones, necesitamos soluciones. Por algo recolectamos los datos de información a través de la encuesta. Puede ser encuesta, observación, muestreo aleatorio, ¿no? Entonces vamos a escuchar otra opinión. Ya. Bueno, queda un minuto, a ver. Marilu Garas, te escucho. Marilu Garas. Sí, profesor, buenas noches compañeros y compañeras. Sí, lo que pasa, profesor, es que un poquito me perdí porque tuve problemas de conectividad, entonces como que no entendía bien la clase. No te preocupes. Pero ahora con este ejemplo que usted ha dado, profesor, el último, como que tengo un poco más clara la idea, ¿no? Ya. Sería, profesor, un problema, ¿no? De repente que yo he visto en uno de mis niños de la edad de 3 años, el problema del lenguaje, que no podía expresar, no podía él comunicarse, no tenía esa comunicación oral, ¿no? O sea, se le dificultaba mucho al poder hablar. Entonces, a lo que yo he podido entender, profesor, es hacerle, ese sería el problema, ¿no? El problema del lenguaje en estos niños de 3 años. Una entrevista, perdón, una encuesta. Con la observación. Exacto, ¿no? He observado, ¿no? Y he ido anotando en mi cuaderno de registro o cuaderno anecdotario. Anecdotario. O también la lista de un libro de cotejo también, ¿no? Claro, un libro de cotejo. Sí, y... Más fácil el anecdotario. El anecdotario, sí. Siga, te escucho. Y luego sería, profesor, hacer, como dice usted, una encuesta, ¿no? Una encuesta con ayuda de los padres. Muy bien. ¿No? Donde uno pues le va a ir preguntando a los padres, de repente haciéndole preguntas, ¿no? Sobre el lenguaje, estamos hablando el lenguaje, el padre, ¿no? Exacto. De repente, si en casa también habla algunas palabras, o como él pide algunas palabras, perdón, algunas cosas, si lo hace de repente señalando, con gestos. Entonces, hacerle algo así, una encuesta de varias preguntas al padre de familia.
Y ahí. Y luego las posibles soluciones, ¿no? Que Muy bien, a de eso acuerdo a quiero toda esa llegar. encuesta ya sería la solución que tendría que buscar, pues, profesor, con Hay que diferentes buscar- estrategias. Claro, esa es la idea. A eso quiero llegar. Recolectar mis datos a través, puede ser la observación, la entrevista, puede ser la triangulación, puede ser muestreo, puede ser lo que le he indicado ahí, como 6, 7. Hay que basarse en eso nomás porque eso va a venir para el formulario Google. El formulario Google va a venir. Recuerda que son 5 preguntas que tengo que tomar el día, hago una pequeña clase y luego el formulario Google va a ser el día viernes. Ahí voy a estar en la computadora. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Vamos a ver otra opinión. Ya para terminar. Luis Carpio. Escucho. Luis Carpio. Escucho Luis Carpio. Terminar. Luis Carpio. Profesor, buenas noches. Hola, Sí, buenas noches. Lucy Carpio, profesor, buenas noches con todos. Breve, porque ya. Sí, nos sí, quedan profesor, minutos. voy a ser breve. Por ejemplo, como usted nos mencionaba, ¿no? El tema de hoy ha sido instrumentos de recopilación de datos del tema cualitativo, ¿no? Y cuantitativo. En este caso, uno de los temas podría ser el tema de conducta de los niños, ¿no? Muy bien. Ajá. Sí, porque bien sabemos que los niños al inicio de año o clases, pues tienen diferentes conductas, ¿no? Entonces, muchas veces esas conductas los vienen trayendo de casa por los problemas que pasan, ¿no? De repente por la misma crianza, ¿no? Entonces, para llegar a una solución y tenemos que tomar en cuenta, pues, es muy importante la observación en el aula, ¿no? Y tomar apuntes, ¿no? En nuestro cuaderno de notas o nuestro anecdotario, ¿no? Y posteriormente poder conversar con los padres, de repente hacer escuela de padres, ¿no? Sería una de las soluciones, ¿no? Para poder ayudar a los papás o de repente de acuerdo a cómo, en qué, digamos, en qué magnitud es el comportamiento del niño, ¿no? Y posteriormente, pues, ya puede irse a un especialista, pues, ¿no? Ya que lo pueda recibir Muy ayuda, bien. ¿no? Muy bien. Eso es todo, profesor. Gracias. Para terminar, recuerda que también hace falta psicólogos en los colegios de inicial. Recuerden que también hace falta charlas informativas a los padres. Recuerden que también hace falta economía en los padres. Hace falta conectividad en los padres. Etcétera, etcétera, etcétera. Hace falta apoyo a niños y a niños. Bueno, me despido con ustedes. Espero que tengan buenas noches. La próxima nos vemos en la computadora. Espero conocerlas. Y si no tienen por audio, por chat, ya prepárense, estudien los PPT que le he enviado. Ya estudien, porque ahí voy a sacar el formulario de Google más los PPT que envío. Ya que tengan buenas noches, cuídense. Buenas noches con todos.